Me han pedido que hable hoy de los 100 días que no conmovieron al mundo, es decir, del Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Ahora, para hablar de este tribunal, quisiera primero ponerlo en el contexto del momento en que se creó y los antecedentes históricos que llevaron al mismo. Desde mediados del siglo XIX se empezó a considerar a ser responsables a los individuos por los crímenes de guerra y lo que sería hoy crímenes de lesa humanidad, aunque ese término todavía no estaba acuñado. A diferencia de lo tradicional, que es hacer responsable al Estado por los delitos cometidos por sus súbditos o ciudadanos. El primer antecedente que encontramos en los libros de la materia es un caso de un jefe de una prisión de Georgia en los Estados Unidos durante la Guerra Civil, en que murieron gran cantidad de las personas detenidas debido a las malas condiciones de hacinamiento, desnutrición. Y este capitán Wirtz fue ejecutado. Después llegamos a la Primera Guerra Mundial, al Tratado de Versalles, y en esa oportunidad que las potencias vencedoras consideran la posibilidad de enjuiciar al Kaiser. Pero esto no quedó más que en una intención debido a que Holanda no extraditó al Kaiser y no fue posible juzgarlo. Algunas pocas personas que habían sido consideradas responsables de la Primera Guerra Mundial finalmente fueron enjuiciadas en distintos tribunales alemanes, pero la política hizo que esos procesos se diluyeran y al final fueron muy pocos los que fueron condenados a unas penas muy pequeñas que no tenían ninguna relación con los delitos supuestamente cometidos. Y así llegamos a la Segunda Guerra Mundial, en que las potencias vencedoras no quieren que se repita lo del Tratado de Versalles y quieren que se enjuicie a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el nacionalsocialismo. Los países vencedores, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, nombran jueces y fiscales de cada uno de estos estados y enjuician a los jerarcas máximos nazis en Nuremberg. En realidad el juicio comienza en Berlín, en lo que hoy es el Kammergericht, pero que había sido uno de los pocos edificios que sobrevivieron la guerra, en los que se instaló el Control Council de las fuerzas de ocupación. Pero como ahí no estaban dadas las condiciones, no había sala de audiencia suficiente, se trasladó a Nuremberg el tribunal. Y ahí fueron condenados a la horca la mayoría de los acusados, algunos a prisión perpetua y creo que 1 o 2 fueron declarados inocentes. Lo que cuentan es que la cantidad de acusados en este primer juicio era igual a la cantidad de sillas que tenían para acomodar a los acusados. En Nuremberg, esto es lo que más se conoce de Nuremberg, pero Nuremberg no terminó ahí porque después de este primer juicio emblemático hubo muchos juicios en que se acusó a grupos de personas. Por ejemplo, el juicio contra los médicos del Reich, contra los jueces del nacionalsocialismo, los abogados del nacionalsocialismo. Y estas sentencias luego fueron importantes en la jurisprudencia tanto del Tribunal de Ruanda como el de la ex Yugoslavia, porque eran antecedentes de juicios internacionales antecesores. Ahora, el Tribunal de Nuremberg y el paralelo que se creó para juzgar a los responsables en el en el oriente, que era el Tribunal de Tokio, tenían como pecado original el ser tribunales militares. No eran tribunales comunes con las garantías del debido proceso, sino que eran tribunales militares y de los vencedores. Pasada la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas como sucesora de la Liga de las Naciones
y a partir de la Carta de las Naciones Unidas se comienza con una tarea legislativa de la comunidad internacional para prever cómo tipificar los delitos que habían sido enjuiciados en Nuremberg. Porque, por ejemplo, el genocidio no existía como figura jurídica y es recién en 1948 con la Convención contra el Genocidio que se tipifica el genocidio como delito. Todos sabíamos que matar está mal y matar a un grupo de personas es peor, pero no existía la figura específica de genocidio como exterminación de un grupo como tal, ni el crimen de lesa humanidad tipificado como delitos que podrían ser comunes, pero que se caracterizan por ser sistemáticos y generalizados y planificados. Es decir, un homicidio puede ser un delito común, pero muchos homicidios planificados, sistematizados, son crímenes de lesa humanidad y se convierten en genocidio cuando la finalidad es que exterminar un grupo como tal, ya sea religioso, étnico. Y todo esto no estaba tipificado. Inclusive si uno va más atrás, a 1918, al Tratado de Versalles, es bastante interesante la terminología, porque lo que quisieron en 1919 en el Tratado de Paz, después de la Primera Guerra Mundial, los aliados y los poderes asociados denuncian públicamente a Guillermo II de Alemania por una ofensa suprema contra la moralidad internacional y lo sagrado de los tratados. O sea, de este concepto general se va al concepto más específico de los delitos y cómo tipificar los delitos en el caso de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y paralelamente se van en esta tarea codificadora también elaborando las distintas convenciones de Ginebra de 1948 en adelante, los protocolos adicionales y a partir de las convenciones de Ginebra también hay una gran clasificación de los distintos crímenes de guerra, ya sea cometidos en tierra o en el mar. Las convenciones de Ginebra del 49 son para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, en el mar, prisioneros de guerra y la protección de civiles en tiempo de guerra. Y después los protocolos adicionales del 77 son relativos a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales y en los conflictos armados sin carácter internacional. Y este último es de especial importancia en la actualidad porque los conflictos actuales armados no se dan como antaño un país que invade otro, que sería el típico conflicto internacional, armado internacional, sino que es dentro de un mismo país que se arma, aunque fueran los de afuera, a distintos grupos, pero son grupos de adentro los que entran en conflicto. Por eso estas distinciones de conflicto armado internacional y conflicto armado interno tiende, a mi criterio, a desaparecer. Después de esta tarea codificadora internacional, que incluye más convenciones como la Convención contra el Terrorismo, la tortura, en 1993 se produce la guerra en la ex Yugoslavia. Y Naciones Unidas y Europa se quedaron perplejos de que después de la Segunda Guerra Mundial pudiera volver a ocurrir una guerra semejante con crímenes de lesa humanidad, tal vez genocidio y crímenes de guerra en el mismo territorio europeo. Como Naciones Unidas ni Europa lo pudieron evitar, lo que se hace es pedirle al Consejo de Seguridad la creación de un Tribunal Penal Internacional. La idea del Tribunal Penal, la idea de Naciones Unidas cuando crea el Tribunal Penal Internacional era crear al estilo de Nuremberg
un tribunal penal internacional de breve actuación. Se nombran 11 jueces, 2 salas de 3 miembros de primera instancia y 5 de apelación. Creo que esto fue después, creo que en el primer momento eran inclusive menos jueces, porque la idea era una sala de juicio de 3 jueces y una de apelación de 5, pero en la apelación intervenían los mismos jueces, los jueces que no habían intervenido en primera instancia, entonces rotaban entre ellos, así que creo que en un primer momento, no estoy segura, pero esto se puede ver todo en la página de internet del tribunal, eran menos, y todos con mandato de 4 años, todos comenzando y terminando su mandato el mismo día, porque la finalidad era crear un tribunal con un fiscal, jueces de juicio y de apelación, que en 4 años cumplieran el cometido y todos se fueran a su casa. Al año siguiente se produce la masacre en Ruanda. Estamos en 1994, Ruanda, un país muy pequeño, comparable en la Argentina a la provincia de Tucumán, con 10 millones de habitantes, y en 100 días, entre abril y junio del 94, son asesinados entre 600 y 800 mil personas, o sea, prácticamente un 10% de la población. Interesante destacar que había fuerzas de Naciones Unidas en Ruanda. O sea, de la misma manera que Naciones Unidas no pudo evitar la guerra en la ex Yugoslavia, tampoco pudo evitar la masacre en Ruanda. La masacre en Ruanda se desata a partir del asesinato del presidente. El presidente de Ruanda, Habyarimana, vuelve de Arusha, Tanzania, en un avión presidencial con una pequeña comitiva, y cuando está por aterrizar, el avión es derribado por un misil. Dice la Fiscalía que esa misma noche se reunieron las personas más allegadas del régimen del presidente Habyarimana y hacen una lista de personas a ser asesinadas esa misma noche, entre las que se encontraba la primer ministra moderada, para que no asumieran el control del país y poder gobernar con mano dura. Cuando fui juez en el Tribunal de Ruanda, uno de los testimonios que más recuerdo es el de una periodista que contaba que había sido amiga de la primer ministro, que le habló por teléfono esa noche diciéndole que pensaba que la iban a asesinar. Y fue así, y los hijos de la primer ministro, cuya casa estaba pegada al predio de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los hijitos pudieron escapar en canastos de lavandería. A partir de esta noche en que se habría realizado esta lista de personas a ser asesinadas, toma el control el grupo más duro del gobierno Hutu y se incita a trabajar, que es en la terminología del lugar, implicaba matar a todo Hutu moderado y a los Tutsis, que eran considerados los enemigos al régimen. Pero volviendo atrás, digamos, cuando en el 94 se produce esto en Ruanda, Naciones Unidas recurre a la misma receta que había ya ideado para el Tribunal Penal de la ex Yugoslavia y lo replica. Toma la misma sala de apelaciones de 5 miembros, o sea, no nombra a nadie para el Tribunal de Ruanda, sino que dice que los jueces de apelación del Tribunal de la ex Yugoslavia van a funcionar como jueces de apelación del Tribunal de Ruanda. Y nombra jueces para el Tribunal Penal de Ruanda en el 94.
Y estos dos fueron los primeros tribunales en los que se ha puesto en práctica toda esta legislación internacional que se venía proyectando a partir de la Carta de las Naciones Unidas. Estos dos tribunales fueron los primeros, pero no los últimos. Y fueron uno de los posibles ensayos que derivan en la Corte Penal Internacional. En 93 el Tribunal para la ex Yugoslavia, 94 Tribunal para Ruanda, 2003 Tribunal para Sierra Leona. En Sierra Leona, los que vieron el film Diamantes de Sangre recordarán, está el presidente Taylor de la vecina Liberia, creando conflictos en Sierra Leona, si se quiere todavía casi más cruel que el conflicto de Ruanda porque fue más prolongado en el tiempo y a diferencia del de Ruanda incluyó a soldados niños, que es la primera vez que nos encontramos en los tribunales internacionales con soldados infantiles. Y todavía hoy cuando se visita Sierra Leona se ve mucha gente joven a los que le falta un miembro, un brazo, una pierna. Acá la receta de Naciones Unidas cambia y se crea un tribunal internacional mixto con jueces locales de Sierra Leona y jueces internacionales. Los jueces internacionales, a diferencia del Tribunal de la ex Yugoslavia de Ruanda, que los elige la Asamblea General una vez que pasan el escrutinio del Consejo de Seguridad, en el caso del Tribunal de Sierra Leona, los jueces internacionales directamente los nombra el Secretario General de Naciones Unidas y los jueces de Sierra Leona, el gobierno de Sierra Leona. Es interesante como un avance porque a diferencia de ser jueces de afuera que se constituyen en el territorio de al lado, en el caso del Tribunal de la ex Yugoslavia en La Haya, porque en la ex Yugoslavia no se podía constituir un tribunal, y en el caso del Tribunal de Ruanda en Arusha, Tanzania, acá es en el mismo territorio de Sierra Leona. Y esto va funcionando bastante bien hasta que se llega al juicio del perpetrador mayor, que era Charles Taylor, y ahí ya los jueces dijeron que no estaban dadas las condiciones de seguridad y terminó siendo juzgado en La Haya, en una de las salas de audiencia de la Corte Penal Internacional. Hubo otros tribunales mixtos como el de Camboya para juzgar a los crímenes del Khmer Rouge, que habían sido cometidos décadas atrás, pero de todas maneras era importante que hubiera algún tipo de posibilidad de los sobrevivientes de de recurrir a la justicia. Y este ya trajo problemas mayores entre los jueces nacionales y los internacionales porque los jueces internacionales, también nombrados por el secretario general, tenían un sueldo internacional y los jueces locales cobraban como jueces del lugar, lo cual no facilitó la convivencia pacífica entre unos jueces y otros. Ya saliendo de crímenes de guerra, de genocidio y crímenes de lesa humanidad, en el enero del 2009 empieza a funcionar el tribunal para juzgar el acto de terrorismo que terminó en el asesinato del primer ministro Hariri en el Líbano. Acá el Líbano quería juzgar y pagar por el Tribunal Internacional, pero no podía hacerlo en el Líbano mismo y pide ayuda a Naciones Unidas. Naciones Unidas acepta, pero dice que no puede haber un Tribunal Internacional si lo paga el país interesado. Entonces van a medias el Líbano y Naciones Unidas. Y lo interesante de este tribunal es que ya no es crimen de guerra, genocidio, crimen de lesa humanidad, sino terrorismo. Y también cambia la manera de elegir los jueces, porque acá los jueces son propuestos no por los estados como en los otros casos,
sino que también pueden ser propuestos por las ONGs. Y una de las ONGs me quiso proponer a mí, por eso en particular me acuerdo, pero les dije que lo que menos precisaba ese tribunal, que ya tenía bastantes problemas para su creación, era una juez judía. Así que después de esto ya empieza a funcionar la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, que es como el último hito en esta cadena y es a lo que se quería llegar a toda costa, ha tenido también un efecto negativo no pensado. Cuando se produce a fin del 2007 la muerte de miles de personas en Kenia con motivo de unas elecciones cuestionadas, el entonces ya ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, preside un grupo de trabajo para crear un tribunal internacional en Nairobi, Kenia, para juzgar a los que habían sido responsables de estos asesinatos. El conflicto de lo político termina duplicando la cantidad de ministerios. Recuerdo todavía en la televisión viendo a la Premio Nobel de la Paz keniana diciendo: nosotros no tenemos dinero para todo esto, pero lo que hace la política es duplicar y le da la misma cantidad de ministros a cada uno de los bandos en disputa, y uno termina como presidente y el otro primer ministro. Y Kofi Annan tratando de crear un tribunal internacional. Esto, después de ser aprobado por el primer ministro y por el presidente, no es vetado por el Parlamento. Y algo semejante ocurre unos años más tarde, cuando Hillary Clinton se empeña en crear un tribunal penal internacional para juzgar, mixto también entre Naciones Unidas y el país, que en este caso era la República Democrática del Congo, para juzgar los crímenes cometidos ahí. Y tampoco pasa por el Parlamento, es vetado por el Parlamento. Y lo que yo creo que es la interpretación de esto es que en ambos casos los parlamentarios prefirieron que los casos fueran transferidos a la Corte Penal Internacional, porque a la Corte Penal Internacional se van a transferir los casos más emblemáticos. En cambio, un tribunal que funcione en el mismo territorio implica que van a ser muchos más los acusados.